A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema de interés general. Cara a cara está en el aire. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre personas importantes vienen a tratar temas de interés general. Hoy tenemos con nosotros y para ustedes uno de los abogados que prestigian esta nación. Y él desde muy joven se dedicó precisamente a eso, a defender a este país, a defender a aquellos que sueñan aún hoy en día con una democracia de verdad, con una democracia real y efectivamente que favorezca a los intereses todos. Y desde muy joven, como estudiantes y después ya como profesional, él pues se echó sobre sus hombros junto con muchos amigos de él, compañeros de él y gente que seguía su misma trayectoria ideológica y política, pues esa gran lucha que se dio este país y que aún en día se sigue dando. Y después el doctor Julio Aníbal Suárez, que es el querido invitado de hoy, pues dijo, es que hay que seguir avanzando, y se enroló en los sectores que defendían y aún defienden hoy los derechos humanos, y fue asesor de sindicatos, como el caso querido de Guido Gil, entre otros. Y él, además, un día decidió abrazar de verdad su carrera, no solamente defendiendo a aquellos muchachos que fueron héroes, mártires, sobrevivientes del famoso gobierno aquel de los 12 años. Y así, pues, él inicia una bonita carrera y deja una preciosa impronta entre lo que lo conocemos desde aquella época y lo que lo están tratando un poco más reciente. Y llega el doctor Julio Aníbal Suárez hasta el más alto peldaño en que, por ejemplo, quisiera llegar a alguien que ejerza la profesión de abogado, y es a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Eso es un gran honor para este país, no solamente para él, y para todos los que lo conocemos y que aún hoy en día seguimos su trayectoria. ¿Y qué sucede? Que él, que ha sido profesor de 5 universidades, comenzando con la UAS, además especialista en la temática del trabajo, sabe que no solamente la palabra es para ejercerla, sino, como decían los antiguos, los griegos, romanos, que hay que escribirla, que esa es la palabra, pues sea ente para uno continuarlo, para uno seguir, para justificar, como es, por ejemplo, la Constitución, como fueron los reglamentos, etcétera. Y él dijo, bueno, hay que dejar cosas, hay que dejar huellas, hay que dejar escrito, hay que dejar cosas para que los que aún están hoy en pie lo consulten, le den seguimiento, para que quede ese testimonio, el testimonio escrito. Y él ahora reciente acaba de poner en circulación una brillante obra. Esa obra bastante voluminosa, pues, cayó, pues, caramba, como un baldo refrescante en medio de esta sociedad tan convulsionada por la corrupción, la delincuencia, el blanqueo, el lavado, en cuantas diabluras habidas y por haber, se inventan los seres humanos para querer ser diferente a los otros. Y en ese acto ahí, yo que me sentí honrado al ser invitado, me di cuenta de la gran fuerza que tiene el doctor Julio Aníbal Suárez para convocar. Y ahí no cabía la gente. Y ahí había, pues, lo más granado de todo, pues, el estamento y los pensadores jurídicos
que todavía tiene la República, desde los más veteranos hasta los noveles más recientes en esta carrera. Y me dio una inmensa satisfacción el ver la aceptación a este parto de nuestro querido amigo el doctor Aníbal Suárez y la presencia, los testigos que hubo en ese momento para ver la puesta en circulación de este importante trabajo. Yo quiero desde ya felicitar nueva vez al doctor Aníbal Suárez por ese gran aporte que ha hecho a la bibliografía dominicana y particularmente a la bibliografía jurídica nacional. Pero, ¿por qué él ahora hace ese importante aporte a la bibliografía nacional? ¿Qué dice el doctor Suárez en ese texto de 800 y tantas páginas? ¿Por qué? ¿Qué lo motivó? ¿Cuál es su percepción con relación a la actual justicia? ¿Qué opina el doctor Julio Aníbal Suárez con relación pues, al escarceo de modificación nueva vez de esta zarandeada constitución nuestra? Ese y otro tema, ustedes van a tener la respuesta en la voz del propio magistrado doctor Julio Aníbal Suárez. Esto, luego los siguientes mensajes. Honorable magistrado de los distintos tribunales, colegas, estudiantes, profesores, señoras y señores. Una de las notas más sobresalientes del derecho del trabajo es su carácter unilateral. El legislador consagra un conjunto de derechos con el cual busca proteger a la persona del trabajador. Estas garantías mínimas pueden ser mejoradas en provecho del asalariado, pero en ningún caso pueden ser limitadas, reducidas o renunciadas por acuerdo entre las partes o por dejación unilateral del prestador de servicio. El orden público laboral es de una sola vía. Se impone al empleador, pero puede ser desconocido por el trabajador, quien, por la vía del contrato de trabajo o del convenio colectivo, puede lograr mejores derechos que los consagrados en la ley u obtener ventajas que la ley no ha contemplado. El derecho del trabajo intenta corregir el desequilibrio existente entre el capital y el trabajo, y este objetivo lo conduce a tratar en forma desigual a las personas del trabajador y el empleador. Es la naturaleza intrínseca de esta rama del derecho que lleva a los tribunales del trabajo a aplicar e interpretar la legislación laboral en un sentido de tutela, de compensación de desigualdades sociales y económicas, de hermenéutica en sentido favorable al trabajador demandante y de prevalencia a la norma que le sea más beneficiosa. No se trata de que la jurisprudencia haya abandonado la imparcialidad que debe primar en la justicia, sino de que el juez laboral está obligado a aplicar e interpretar una ley de naturaleza parcial. Son estas consideraciones las que me llevaron hace muy pocas semanas en un congreso de procedimiento del trabajo dedicado al ilustre yuslaboralista y honorable magistrado doctor Julio Aníbal Suárez, a escribir una ponencia sobre la protección del trabajador en las decisiones evacuadas por la tercera sala de nuestra Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación. Sin embargo, es necesario acotar
que aunque el derecho del trabajo ha sido concebido como un derecho de tutela hacia la persona del subordinado en la relación laboral, un punto de equilibrio debe siempre encontrarse para evitar que el entramado legal dispuesto para la protección del hiposuficiente pueda conducir a la pérdida de la empresa, pues de acontecer así, se estaría penalizando al asalariado que terminaría por perder su empleo. Así lo comprende nuestra Corte de Casación, tal como ustedes lo pueden apreciar en el contenido de este nuevo volumen de jurisprudencia dominicana del trabajo que hoy el doctor Julio Aníbal Suárez pone en circulación. En efecto, si bien la generalidad de las decisiones de la tercera Cámara de la Corte Suprema de Justicia muestra una interpretación favorable al trabajador, constreñida como está a aplicar una ley de naturaleza imperativa y unilateral, son también numerosas sus decisiones en las cuales se advierte el interés de salvaguardar la empresa de un descalabro económico que podría devenir en ocasiones si se aplica literalmente las exigencias establecidas en la ley del trabajo. Incluso, aún fuera del campo estrictamente económico, se aprecia en muchas decisiones de la Corte de Casación una preocupación de evitar que la protección legal pueda traducirse en negación de los derechos del empleador. Y es esto de lo que les quiero hablar en esta noche. Por un lado, cómo decisiones de la Suprema Corte en el campo estrictamente económico buscan salvaguardar la empresa. Y por otro lado, fuera de lo económico, cómo varias de sus decisiones evitan una negación de los derechos del empleador por aplicación protectora de la ley. En primer lugar, en primera parte, la salvaguarda de la empresa. A nadie escapa que cada derecho social reconocido al trabajador representa una carga económica para la empresa. La mano de obra cuesta, no solo por el salario que se paga, sino también por las ventajas adicionales, las horas extras, el salario de Navidad, las licencias remuneradas, las vacaciones anuales, etcétera. Y bien, arrancamos este cara a cara de hoy con la gratísima presencia del magistrado Julio Aníbal Suárez. Qué honor nos concede, doctor, a nosotros aquí en este programa. Yo sé que ustedes, los miembros de la Suprema, no son muy dados a ir a programas, pero obviamente se caía de la mata, como se dice en el Burgo, el hecho de que la nación está interesada en saber qué se busca con este importante aporte a la bibliografía jurídica del país y este voluminoso libro que usted ha puesto en circulación y que tanto ha llamado la atención en la opinión pública. Sí, muchas gracias, Reyes. Tú me haces un gran honor al invitarme a tu programa y sobre todo con esa introducción que tú haces sobre mi persona, me pone a recordar aquellos tiempos que nosotros vivíamos luchando en defensa de los derechos humanos en el país, en defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa de la libertad sindical, en defensa de sí, como tú has dicho, de que imperara la democracia en el país. El tiempo ha ido cambiando, uno, al igual que el tiempo cambia, sí. Y siempre hemos tenido inquietudes, pero ya con la madurez, con la reflexión, el accionar
se va modificando, la forma de luchar ya es distinta. Sí. Y en el caso mío, pues, he tenido la fortuna de tener un instrumento de lucha que tiene que ver con la justicia. Es decir, la justicia se plantea que es un instrumento de paz, y como instrumento de paz y instrumento de desarrollo también. Nosotros hemos querido adoptar ese papel, y como tú planteabas, no hemos querido quedarnos con los conocimientos y que terminen con nuestra existencia. Sí. Hemos querido dejar un legado. Por eso hemos ya publicado 3 obras. La primera ocasión fue un compendio jurisprudencial desde el año 1990 al año 2001, y ahora hemos completado el ciclo con decisiones jurisprudenciales de 2001 a 2008. ¿Cuál es la importancia de un compendio jurisprudencial? Todo el mundo habla de derecho, pero son muy pocos los que conocen el derecho. Sí, sí. Son los jueces los que están llamados a interpretar la ley. Y el máximo organismo de interpretación de la ley es la Suprema Corte de Justicia, sí, que le sirve de guía, de orientación a todos los tribunales. Se va creando, tiene que crearse una unidad de la jurisprudencia, porque habría un caos jurídico, habría una falta de seguridad jurídica si cada juez interpreta la ley a su manera, sí, y no hay un organismo rector que plantee cuál es la última y definitiva interpretación de la ley y la aplicación del derecho. La Suprema Corte de Justicia, en virtud de la ley, es que tiene esas funciones. Crea la unidad de la jurisprudencia. Eso nos plantea que los ciudadanos, los abogados, los litigantes deben conocer cuál es el pensamiento de la Suprema Corte de Justicia en todas las áreas del derecho. En caso específico nuestro, que trabajamos en la Cámara Laboral de la Suprema Corte de Justicia y que nos dedicamos a conocer los conflictos, a decidir los conflictos laborales, hemos hecho un compendio de las principales decisiones de la Suprema Corte de Justicia en esos 7 años. Eso es un instrumento de trabajo que nos permite apreciar cuál es la orientación jurisprudencial. Eso tiene una importancia vital para los litigantes, porque conociendo el pensamiento de la Suprema Corte de Justicia, no tanto digo yo para los litigantes, sí, antes el litigio, para los contratantes. Tú vas a hacer un negocio, tú vas a realizar un convenio con una persona, y es de mucha utilidad tú saber cuál sería la interpretación que a un texto legal le va a dar la Suprema Corte de Justicia, para tú saber hasta dónde te compromete, hasta dónde tú estás comprometiendo tu responsabilidad. Y más aún, si tú vas a litigar. De igual manera, es de mucha utilidad para los estudiantes de Derecho, porque una forma más eficiente, más eficaz para aprender Derecho es a través de la jurisprudencia, porque la jurisprudencia va haciendo esa interpretación, y para emitir una sentencia sobre un caso específico hay que recurrir a los principios del derecho, que es muy difícil tú obtenerlo a través de un aula universitaria. Exacto. Yo también escribí un libro llamado Forjando una conciencia judicial, que trata de temas judiciales. Solamente eso hace ya 2 años. Y con eso he querido hacer una aportación a la sociedad. Con eso quiero devolver a la sociedad lo que la sociedad hizo por mí. Sobre todo, en mi caso, que debo una profesión, se lo debo a la sociedad, porque soy un egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es la universidad del Estado y es sostenida por el aporte de la sociedad. Sí, claro. Bueno, ¿cómo ha sido la aceptación a la obra suya, magistrado? Tengo entendido que, por ejemplo, viene muy como anillo al dedo a propósito de este avance que va adquiriendo la sociedad, porque la sociedad no se estanca a pesar de algunos problemas y eso, y a pesar de que hay gente que está apostando aquí al caos en muchas instituciones y creen que, por ejemplo, que en la entidad tal todo está dañado, que en la policía todo es inservible, que en la justicia todo... No, eso no es así. Siempre en los grupos humanos hay alguna oveja
que dañan el rebaño o quieren dañar el rebaño. Eso obviamente es así y eso va para todas las instituciones. Yo he dicho en algunos programas que hay que salvar a nuestra policía, porque esa, la policía nuestra, es la única que tenemos. Exacto, no se puede y tenemos que salvarla. No se puede destruir. Que haya tanto y tanto policías que se hayan descarriado, eso no quiere decir que la policía entera está dañada. Hay gente que son incapaces de jalar el arma de reglamento que tiene para encañonar a cualquier persona o de cometer delitos muy feos como lo que uno está observando, y así en otras instituciones, no todo está dañado. En la justicia alguien dice, no, que la justicia tiene un problema de cabo a rabo. Eso no es así. Cuando uno ve, por ejemplo, esas investiduras para muchachos jóvenes que vienen con mucha ilusión, no solamente al finalizar la carrera en la universidad, sino ya cuando ustedes lo juramentan ya como muchachos que han hecho la carrera de la magistratura y todo eso. Entonces ahí tiene la nación, tiene el país una esperanza, otra posibilidad de que esto cambie positivamente y no lo que uno está viendo. Pero hay cambios en la propia justicia, en el plano meramente teórico, por ejemplo, con los nuevos códigos y eso. La especialidad básica suya, doctor Suárez, que es el tema del trabajo. Eso ¿qué aporte hace su obra precisamente a esto? ¿Qué dice el Código de Trabajo? ¿Se ha estancado? ¿Cuáles son las aspiraciones? Vemos que hay algunas cosas nuevas, no como cuando usted era asesor de algunos sindicatos en aquella época y uno estaba como periodista también aportando su granito de arena en torno a todo esto. ¿Cómo encaja todo esto, todas esas ideas nuevas suyas en esta obra que usted acaba de brindarle a la nación? Sí, obviamente que la situación del derecho al trabajo en la República Dominicana es muy distinta a partir del año 92, en que se aprobó el nuevo Código de Trabajo, que ya tiene 17 años. Pero ese código, a pesar de que fue aprobado en 1992, real efectivamente vino a ponerse en vigencia en el año 1997, cuando nosotros llegamos a la Suprema Corte de Justicia. Sí. Digo prácticamente porque estaba en vigencia, pero los tribunales, por una morosidad que existía en la época, no le daban salida rápida a los litigios. Por eso yo planteaba que en el año 1997 la Suprema Corte de Justicia solamente había conocido 11 expedientes en materia laboral. Es decir, que no había tenido la oportunidad la Suprema Corte de Justicia de interpretar el nuevo derecho laboral en la República Dominicana, que es lo que nosotros hemos comenzado a hacer. Hay mayores amplitudes, mayor derecho a la libertad sindical, mayor derecho a la negociación colectiva, que real y efectivamente nos encontramos entonces con una paradoja. A pesar de que hay mayor respeto a la libertad sindical en el orden legislativo, hay mayor garantía para la negociación colectiva. Sin embargo, se están produciendo menos negociación colectiva. Se está disfrutando menos de la libertad sindical. Ya no como consecuencia o responsabilidad de la ley que establece los mecanismos, sino por la ausencia de un movimiento sindical sólido que plantee conquista, que ejerza acciones reivindicativas en favor de los trabajadores, que mantenga una posición constante de mejoría en las condiciones de vida de los trabajadores, en las condiciones de trabajo, lo cual se consigue a través de la negociación colectiva. Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de recorrer todo el Código de Trabajo a través de las decisiones. Y se puede decir que hemos estado formando, si se quiere, un nuevo derecho al trabajo, donde predomina el principio de protección al trabajador, que se requiere porque el trabajador en una relación con el empleador tiene una posición de debilidad. Por eso la ley establece una serie de principios para igualar y de cierta forma establecer un equilibrio. Y siempre insisto en señalar lo siguiente: la ley laboral es parcial en favor del trabajador. Sin embargo, el juez no puede ser parcial. El juez tiene que ser imparcial. Claro, tiene que aplicar la ley. Y si la ley se pone del lado de los trabajadores, obviamente el juez, al interpretar la ley,
favorece al trabajador, pero no por una actitud propia del juez, sí, sino de la propia ley. Por eso, todos esos principios se encuentran desarrollados en la decisión de la Suprema Corte de Justicia, y todos esos principios desarrollados a través de la Suprema Corte de Justicia se expresan en este libro. sí. Pero tú has hablado de los avances de algunas de las instituciones, cómo se cree a veces que todo está dañado, Sí. y eso nos crea un pesimismo. Pero claro. Nos crea un pesimismo y nos pone a pensar que nunca saldremos del estado de crisis. Y cuando hablo de crisis, no hablo de crisis económica, hablo hasta de crisis moral, Sí, que muchas sí, veces sí. nos abate. Sí. Pero la prueba, la demostración que ha dado el Poder Judicial en los últimos 12 años, revelan que cuando hay disposición, se puede ir allanando el camino. No te voy a decir que todo está bien en el Poder Judicial. No, claro. Hay muchas cosas que cambiar. Pero han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, eso es importante que lo traiga a colación. ¿Qué hay que cambiar en la justicia? ¿Qué tanto ha marchado la justicia concomitantemente con el avance de esta sociedad, doctor Suárez? Sí, la justicia ha avanzado mucho. Solo habría que comparar lo que eran los tribunales del país en el año 1997 y lo que son ahora. Lo que es la credibilidad que tiene el Poder Judicial en la República Dominicana y en el extranjero. Precisamente el jueves que acaba de transcurrir, se publicaron en toda la prensa nacional un espacio pagado donde se manifiesta los resultados de una encuesta que hace el Barómetro Latinoamericano, Sí. donde se señala al Poder Judicial de la República Dominicana en segundo lugar en cuanto a la evaluación de los magistrados. En tercer lugar, en cuanto al nivel de credibilidad que tiene la población con relación al Poder Judicial. Y en quinto lugar, se está estableciendo el Poder Judicial de la República Dominicana en cuanto a la disciplina del Poder Judicial. Es decir, esto revela un gran avance en la República Dominicana en cuanto a la justicia. Hay un cuidado, hay una supervisión, hay un control de la Suprema Corte de Justicia sobre los tribunales inferiores, Sí. que aún propio de nuestra idiosincrasia todavía se cometen algunos deslices, todavía hay que fomentar más la capacidad, estamos trabajando en la capacidad, todavía hay que incrementar la capacidad, a pesar de que tenemos la Escuela Nacional de la Judicatura. Hay que convencer, seguir convenciendo, terminar de convencer a los magistrados, como a toda la sociedad, de que las cárceles ya no pueden seguir siendo cárceles de infelices. Las cárceles también son cárceles para los poderosos económicos y políticos. Sí. Hay muchos ejemplos recientes de que el Poder Judicial está eliminando esa mentalidad y que no importa qué cuantiosa sea su fortuna, Sí, sí. si usted comete un delito o un crimen, la sociedad, usted tiene que pagarle a la sociedad por ese crimen, ese delito, y para eso están los tribunales de justicia. Claro. Y nosotros estamos laborando en ese sentido, estamos trabajando en ese sentido. Los casos recientes de personas con recursos económicos y hasta con influencia política que han ido a parar a las cárceles dominicanas revelan que hay una nueva mentalidad Sí. en la administración de la justicia. Es un hito eso, doctor Suárez, en la sociedad dominicana, porque hasta que uno tenga memoria, nunca se había oído hablar, y mucho menos gente de tanta importancia en la sociedad dominicana que estén en las cárceles. Porque sí, aquí había gente importante en determinadas etapas de la vida dominicana que por problemas de tipo político cayeron presos. En la época de Trujillo, en los periodos de Balaguer, todas esas cosas. Muchos fueron desterrados, otros pero eran desaparecidos. acusaciones políticas y obviamente implica que eran acusaciones injustas. Sí, sí. Es decir, por la forma de pensar de una persona. Aunque hay algunos poderosos, muy poderosos, encarcelados, lamentablemente la gente critica la condena que se le echó a ese grupo de personas
contrario a otros infelices, a propósito, que han hecho cosas inferiores que las que hicieron, por ejemplo, esos banqueros, que un grupo de ellos estafó a la nación dominicana con 74.000 millones de pesos. ¿Cuánta cosa, usted que ha sido profesor universitario?